Ahora sí voy a entrar en lo que es el tema, porque si no se me va a ir el tiempo en esto. Para los no cristianos, y recuerda que estamos hablando temas, si yo le hubiera puesto un nombre a una serie, pero no es una serie, le hubiera llamado a estos temas incómodos, temas que no nos gusta abarcar o tratar, o a veces temas olvidados, ¿verdad? Estuvimos tratando el primer tema, cielo o infierno, porque solamente hay dos lugares a donde nuestra eternidad va a pasar, ¿verdad? O el cielo o el infierno. Y el Señor nos ayudó a poder despertar también en ese tema, ¿verdad? Que es importante. El domingo pasado hablábamos sobre la pereza espiritual y cómo la pereza espiritual está afectando a la iglesia hoy en día. Y el tema que yo quiero compartirte el día de hoy, que también yo creo que es muy importante reaccionar contra esta realidad, es el mundo en la iglesia. Para los no cristianos, la palabra mundo solamente es asociada en el término de planeta y del universo en general. Para el pecador que reacciona ante la oportunidad de un llamado, el mundo es la humanidad a la cual Dios ha extendido su gracia para poder encontrar la salvación. De hecho, así lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo, a la humanidad, a esta humanidad que se encuentra perdida, que entregó lo más valioso que Él tiene, a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, por medio de Él pueda ser salvo. Amén. ¿Tienen calor? Porque según yo está haciendo frío. Pero de igual manera, para nosotros los creyentes, la palabra mundo se asocia con las cosas pecaminosas que nos pueden estorbar para estar firmes en Cristo, como las pasiones desordenadas, el afán desmedido que se convierte en la búsqueda excesiva del materialismo que nos puede enganchar. Inconscientemente, a veces de pronto nos encontramos enganchados simplemente en lo terrenal. En lo terrenal. Y descuidamos las cosas que verdaderamente son eternas, que tienen más valor para nosotros los creyentes, ¿verdad? Que se nos ha quitado el velo de los ojos. Antes estábamos nosotros en oscuridad. No entendíamos que nosotros realmente teníamos que fijarnos en las cosas del cielo, las cosas eternas. Pero ahora el Señor nos quitó este velo y sabemos nosotros, como lo decía Marcos, que continuamente lo repito, somos peregrinos solamente en este lugar. Estamos de paso. Y no debemos nosotros descuidar nuestra eternidad con el Señor. Pero a veces inconscientemente nos engancha este mundo y los afanes y las preocupaciones. Y tenemos que tener mucho cuidado de eso. Otras cosas que también vemos en este mundo es la corrupción que hay en él a causa del pecado que predomina. Y recuerden ustedes que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Y Satanás, querramos o no, ejerce una influencia en este mundo. Y nosotros como creyentes inmediatamente debemos de entender de que hay una lucha espiritual que nosotros enfrentamos, ¿verdad? Contra toda esa influencia que controla este mundo, pero que también nosotros tenemos que entender de que debemos de seguir adelante. Somos del mundo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Tenemos una identidad en Cristo Jesús. Primera de Juan 2, versículo 15 y 16 dice: no amen las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿quién? Del mundo. Nosotros vivimos en un mundo caído en donde impera la maldad y el pecado. En medio de un sistema que no solamente intenta alejarnos de Dios, sino también anularnos a ti, a mí como cristianos, para que no vivamos intensa y apasionadamente para la gloria de Dios.
y así tú y yo no podamos cumplir la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Lo que el enemigo quiere y lo que este mundo de alguna manera puede ejercer una influencia es para que nos mine a ti y a mí. Estemos minados completamente. Dios quiere que sigas adelante. El Señor desea que tú hagas su voluntad. El Señor te ha dotado de muchas cosas y recursos para gloria de Él y para bendición de muchos. Pero eso puede ser minado si tú dejas que las cosas del mundo te influencien y ahoguen lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Pero déjame decirte algo que quizás te pueda estremecer un poco. Irónicamente, el mayor peligro y el mayor ataque que hoy sufre la iglesia no viene de afuera, sino de adentro. No es ni siquiera la persecución del mundo que es tan hostil al evangelio, sino la perversión del evangelio que tiene lugar dentro de la misma iglesia. Amén. Voy a pedir que por favor se controlen un poquito. Veo mucho movimiento. Estamos vendiendo pañales ahí en la entrada para que usted pueda aguantar aquí una hora aquí adentro sin salir al baño. Es la perversión del evangelio que tiene lugar dentro de la misma iglesia, con ideas, con doctrinas, con pensamientos que se han filtrado y que han causado que muchos se aparten de la verdad. Por eso es que yo creo que es tan importante que abarquemos este tema de la influencia que está teniendo el mundo hoy dentro de la misma iglesia, al punto de corromper las cosas que deben de ser un fundamento inamovible, que es la palabra de Dios. Primera de Juan 2, versículo del 18 al 20 dice lo siguiente: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Pero al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Otra versión dice: pero ustedes no son así, porque el Señor les ha dado su Espíritu Santo para que ustedes estén en la verdad. Aquí el apóstol Juan hace ver el peligro que enfrentaba la iglesia del primer siglo en ese momento. Eran las corrientes de afuera las que influenciaban y manipulaban la enseñanza y la predicación dentro de la iglesia. Personas vestidas como líderes espirituales que se aprovechaban para confundir con sus enseñanzas incorrectas a la iglesia. Era el peligro de los falsos maestros, muchos de ellos usando un lenguaje espiritual, incluso usando algunas palabras que se encontraban en las escrituras, pero sacándolas completamente de contexto y de la verdad del evangelio, sonando tan espirituales y religiosos, pero desviando a las iglesias con sus engaños. Y esa era la preocupación que Juan tenía en ese momento. Su mayor preocupación no era el imperio romano ni la amenaza de su gran ejército. No era la persecución contra ellos los cristianos. La mayor preocupación de él era preservar la pureza del evangelio, mantener la sana doctrina dentro de la iglesia, porque ahí radicaba la salvación para ellos. Y hoy podemos ver esa situación confundiendo a miles y miles de personas
en estos tiempos. Individuos que se preparan para manipular multitudes, dotados con un gran talento para hablar emotivos discursos, escribiendo libros, penetrando en las emociones de las personas para manipularlas, para que se rindan a ellos. Muchos de ellos tienen una apariencia de piedad, pero en realidad son instrumentos usados para el engaño y el extravío. Están difundiendo doctrinas de demonios. Ellos mismos están enredados por espíritus engañosos y de la misma manera lo están haciendo con aquellos que los siguen. Tristemente está sucediendo así. Y tristemente se llaman iglesias. Este tipo de mal está desviando a multitudes, pues han dejado que el carisma de estas personas los atrapen por su habilidad para hablar y manipular por medio de sus mensajes y por sus fábulas. Gálatas 1:8 dice: pero si aún nosotros, y aquí hablando el apóstol Pablo, precisamente a un pueblo que se había desviado de las cosas correctas, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, el tal sea anatema. Y anatema es una palabra griega que quiere decir el tal sea maldito. Y creo, iglesia, que esa es una responsabilidad para todos nosotros los creyentes. Hoy vemos mucho el relativismo bíblico. Cada uno quiere darle su propia interpretación a la palabra según sus propios pensamientos y conveniencias. No es lo que tú quieras escuchar. No es lo que te va a hacer sentir mejor muchas veces. Es lo que realmente te va a llevar a conocer la verdad. Y la verdad solamente puede ser escuchada por una palabra de Dios no adulterada, que es la que nos ayuda a crecer para salvación, según nos lo dice Primera de Pedro 2:2. Que la palabra del Señor no adulterada es la que nos ayuda a crecer y a madurar. La que no es alterada ni manipulada. Y déjame decirte algo. Y no con la intención de que pensemos de que Vida Abundante es la única iglesia verdadera, la última coca del desierto. No, no es para eso. Porque hay muchas iglesias que realmente aman a Dios y que siguen su palabra. Pero hoy hay muchas iglesias modernas, relevantes, que están compartiendo un evangelio a medias, solamente para ganar popularidad y ser inclusivas hoy en día. Tienen título de iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales, yo no lo sé. Pero muchas de ellas están desviando a la gente del camino del Señor y de lo que Dios quiere que pongamos atención hoy con un carácter de urgencia. Con un carácter de urgencia. Muchas iglesias están buscando la manera de entretener a las personas. Darles su mejor show para ellas, para que se sientan bien recibidas en un ambiente quizás de confort. Y lo están logrando, pero no les están compartiendo un evangelio verdadero. Y eso es triste, iglesia. Eso es triste. Yo te hago una exhortación el día de hoy. Porque quizás el día de mañana ya no decidas estar aquí, si no quieras salir de este lugar. Y esa va a ser tu decisión. Yo lo decía hace unos domingos atrás. Si nosotros pudiéramos decir cuánta gente ha desfilado por nuestra iglesia, ya hubiéramos llenado 5 veces este salón. Pero hay gente que definitivamente no le interesa permanecer en los caminos del Señor. Hay personas que la palabra del Señor los irrita, los enoja.
Pero como dice también la palabra, el Señor no me ha puesto como su siervo y como ministro para agradarle a los hombres, sino para rendirle cuentas claras a Él. Porque si yo estuviera aquí al frente solamente hablando para quedar bien con ustedes, yo no pudiera llamarme siervo de Cristo. Porque a veces la medicina no va a ser dulce, sino va a ser amarga. Pero es útil para que cumpla el propósito por la cual el Señor nos las da. Amén. Yo te invito a que te la tomes, aunque sepa amarga, porque esa medicina trae salvación. Como te lo dije hace un momento, quizás el día de mañana ya no estás aquí, pero ten cuidado. ¿A dónde te vas? Porque nuestra carne va a tener una inclinación a una iglesia fácil. Aquella en donde no se predica que el pecado es muerte. Aquella donde no se predica que el pecador, si no se arrepiente, sufrirá una condenación eterna en el infierno. Que tenemos una responsabilidad de vivir en santidad y obediencia a la palabra. Mi compromiso como pastor es con el bien de tu alma, no con la alegría de tu carne. Y quizás lo que escuches aquí a veces te chocará un poco, pero deja que el Espíritu Santo te hable y te confronte, porque está de por medio tu eternidad. Ezequiel capítulo 3, versículo del 18 al 19 dice: si el impío llegara a ti, tú tienes una responsabilidad de advertirle con respecto a la consecuencia de su pecado. Y una vez que lo hagas, ese impío ya tiene una decisión que tomar. Pero si el impío vino a ti y tú no lo previniste de las consecuencias de su pecado, dice la palabra ahí en Ezequiel, que su sangre será reclamada de tu cabeza. Hay una responsabilidad de decir a las cosas como son. No podemos vivir en la ambigüedad, ni en el relativismo. Y tenemos que entender que el Señor nos llama a vivir conforme a su palabra. ¿Y sabes por qué te lo estoy compartiendo hoy? Porque me caes gordo. Porque te amo. Por eso. Por eso. Porque me interesa tu eternidad. Me interesa que despiertas y que sepas realmente cómo estás caminando. Me interesa eso. Porque todos podemos estar en la misma carrera. Pero como lo dice el apóstol Pablo, algunos le están dando solamente golpes al aire. Y no se dan cuenta de que estamos en una lucha espiritual. Una lucha espiritual. Deuteronomio 4:2 dice: ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Esos falsos maestros a los que Juan se estaba refiriendo en ese pasaje que leímos al principio, se les conocía como gnósticos. Hablaban de Jesús, pero negaban su nacimiento por medio del Espíritu Santo. Negaron su humanidad sin pecado, negaron su deidad, su resurrección corporal. No creían en la Trinidad y negaban que la salvación era solamente por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto es a lo que les llama anticristos, opositores de la verdad de Cristo, enemigos de Cristo. Y en eso conocemos que ha llegado en los últimos tiempos, porque cada vez más se están levantando personas, inclusive iglesias,
opuestas a la verdad de Cristo. El Señor nos ayude a andar en la verdad. Es por eso que Juan tiene que sonar la trompeta como advertencia contra ellos y decirles que no todo lo espiritual proviene de Dios. Hay muchos mensajes espirituales que provienen de fuentes del padre de toda mentira y de engaño. Primera de Juan 4:1 dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Y mira, una de las cosas que el Señor nos está continuamente en la palabra, nos está previniendo: en los últimos tiempos habrá falsos maestros, falsos pastores, falsas doctrinas, falsos creyentes, lobos rapaces vestidos de ovejas. Y estamos viviendo en esos tiempos de la falsedad en todo. Desafortunadamente hoy vemos cantidades de iglesias que han permitido que corrientes que tienen manipulado al mundo y atrapado se introduzcan en sus congregaciones. Y a causa de ello se han desviado de la verdad. Corrientes como humanismo, esoterismo, misticismo, pragmatismo, inclusive prácticas hasta de fetichismo, pudiéramos decir, que comienzan a adorar más las cosas que a Dios mismo. El Señor nos libre y nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, porque esas corrientes están cada vez más y más introduciéndose en las iglesias. Como que buscamos las cosas que se vean como misteriosas para decir: esto es de Dios. Entre más raras se vean, Dios está en esto. No. Pídele al Espíritu Santo que te revele lo que verdaderamente es verdad. Tenemos una responsabilidad, iglesia, de pesar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Amén. Hay tantas prácticas tan raras hoy. Hay tantas corrientes tan raras hoy que nada tienen que ver con la verdad bíblica. Pero porque una gente se le puso en sus emociones decir que es de Dios, todo el mundo le creyó que era de Dios. No crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay mucha falsedad hoy. Isaías 5:13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, no tuvo discernimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Y déjame decirte que nadie está exento de ser atrapado por estas corrientes diabólicas de error. Hemos visto grandes hombres descuidarse y caer, confundiendo a miles de personas. Hoy más que nunca es necesario que el creyente tenga discernimiento espiritual. Y no confundamos, nada tiene que ver el discernimiento espiritual con la perspicacia. Porque a veces dicen: yo ya sabía que esto iba a suceder, el Espíritu Santo me lo reveló. Pura piña, ¿no es cierto? Porque hay que pesar a las personas. Más que a los profetas tenemos que ver, más que la palabra profética tenemos que ver quién es el profeta. Porque hay palabras que suenan muy bonitas, pero ¿quién es el que la está diciendo? ¿Realmente es una persona íntegra? ¿Una persona de Dios, confiable?
que predica la verdad, que vive la verdad, que da testimonio de ello. A veces nos dejamos tan fácil. Miren, son los tiempos más difíciles que a la iglesia le está tocando vivir. Pero desafortunadamente y tristemente hoy tenemos una iglesia más crédula que nunca antes. Más crédula en las mentiras, más crédula en las fantasías, más crédula en las fábulas. ¿Pero por qué? Porque nos da pereza escudriñar la palabra de Dios. Nos da pereza escudriñar la palabra de Dios. Porque no tenemos una intimidad con el Señor. Debe de haber un hambre en nosotros y una necesidad urgente de que el Espíritu Santo nos guíe. Y la única manera en que el Espíritu Santo realmente lo va a hacer es cuando tú y yo se lo pedimos con esa hambre y ese anhelo de conocer su verdad. A veces somos tan descuidados en esa área, iglesia. Cuando hablamos de discernimiento espiritual, es la capacidad de diferenciar la verdad del error, el engaño de la mentira, de tener la capacidad espiritual de ver lo que está oscuro. Y esa capacidad solamente puede ser dada en aquellos en quien mora el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Si no, íbamos a ser como Simón el mago, ¿verdad? Simón el mago vio que los apóstoles estaban haciendo esto y oye, ¿cómo lo hacen ustedes? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Oye, yo quiero ese Espíritu, pero es que él vio la ganancia. Pensó, voy a ser adivino, voy a empezar a adivinar a la gente las cosas. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Esa hambre, esa avaricia, perezca contigo. Tenemos que realmente pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Primera de Corintios 2:14 dice los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. Ay, amén. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de Dios. Otra versión dice, porque estas verdades solamente se pueden discernir espiritualmente. Un creyente que tenga años confundido todavía en el engaño, en el extravío, es un creyente que se encuentra vacío espiritualmente. Porque el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos conduce a toda verdad y a toda justicia. A todo lo que es verdadero, a todo lo que es santo, a todo lo que es puro, todo lo que es luz. Por eso es que es tan importante que tú y yo anhelemos el Espíritu Santo en estos tiempos. Y según lo que nos deja ver el texto de Juan, él tiene que advertirles a la iglesia que aquellos que se habían desviado, ciertamente habían salido de ellos, pero no pertenecían a ellos, porque si hubieran sido de ellos, hubieran permanecido en la verdad. Pero tenía que ser así para que se revelara si en verdad eran o no eran. Qué bueno que desertaron, porque al desertar se descubrió realmente quiénes eran ellos. Amén. Y es importante que entendamos que muchos de los que están en las iglesias, incluso aquí hoy, no te sientas mal por lo que voy a decir, quizás no compartamos las mismas convicciones,
la misma fe, la misma doctrina, la misma verdad. Ciertamente nos reúne en este lugar una misma emoción, un mismo deseo, una misma intención, pero no el mismo Espíritu. Por eso es que es tan importante que tú y yo busquemos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es más que todo eso que te acabo de mencionar. El Espíritu Santo es poder de Dios para la iglesia. El Espíritu Santo es poder para seguir adelante en un mundo que se está levantando hostilmente contra todo lo que signifique Dios. El Espíritu Santo trae un deseo en nuestras vidas de crecer, de desarrollarnos en el área espiritual para alcanzar la madurez que tú y yo necesitamos. Por eso tan importante reaccionar con respecto a eso. Que la obra del Espíritu Santo esté activa en su iglesia para libertar a los cautivos, sacar del engaño al perdido, traer convicción al pecador para un verdadero arrepentimiento y un rendimiento total a Dios. Pues solamente así tú y yo vamos a aceptar los mandatos de Dios en nuestra vida, porque no es opción vivir a la verdad del Evangelio. No es opción. Yo quiero que este día sí, yo creo que este fin de semana sí voy a obedecer a Dios. Yo creo que esta semana no, yo creo que esta semana le voy a dar rienda suelta a mis emociones. Yo creo que esta semana voy a vivir como yo quiera. Las próximas semanas me pongo a cuentas con Dios. La próxima semana me afirmo con el Señor. Tenemos que ser constantes, iglesia. Tenemos que permanecer en la verdad. Tenemos que seguir adelante creciendo y afirmándonos. Porque estos tiempos no son tiempos para que tú y yo descansemos. Son tiempos para afirmarnos y ser guardianes de la iglesia. Sabemos por experiencia cuánto daño y escándalo produce en la iglesia este tipo de situaciones como la deserción. Personas que revelan su poca firmeza, que profesaron en otro tiempo que su fe estaba en Cristo y hoy se han ido y andan como veleros en alta mar, perdidos, pudiera decir yo. Dirigentes que se consideraban columnas en la iglesia, muchos de ellos hoy se encuentran apartados de la verdad. Querramos o no, la ruina espiritual de otras personas puede afectar el caminar de algunos creyentes, sobre todo a los más débiles. Pero eso no debería tomarnos por sorpresa. La Biblia nos advierte que eso sucedería en los últimos tiempos. Que no todos los que pareciera que están firmes lo están. Que no todos los que parecen que son nuestros lo son. Que en algún momento se reunieron con nosotros, compartían las mismas enseñanzas, convivían con nosotros, pero hoy ya no están más. Han desertado, se han alejado. Y la Biblia llama a eso la apostasía que vendrá antes de que el Señor vuelva. Primera de Timoteo 4 dice: el Espíritu dice claramente a la iglesia que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. En otra versión dice: algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Sabes qué? Nadie está exento de repente de resbalarse. Nadie. Pero si tú en estos tiempos peligrosos y tan sutiles que el enemigo está usando precisamente para desactivar al creyente, empiezas a escuchar voces que no debes de escuchar, no le hagas caso al pastor. A mí se me hace que se está azotando este domingo. No escuches. Tú sigue adelante con tus planes. Tú sigue adelante con tus proyectos.
que nada te quite la paz. Mira, lo que tenemos más tiempo son años todavía, para que tú te pongas a cuentas con el Señor de verdad. Tú mientras vive como tú quieras y mantente ocupado en tus planes y proyectos. ¿Sabes qué? Eso es mentira del diablo. Porque hoy estamos viviendo ya los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos se van a levantar anticristos. ¿Escucharon que el anticristo viene? Sinceramente yo pienso que todo esto que está sucediendo a nivel global, político, social, económico, lo que sucedió con la pandemia, que hubo un control a nivel mundial, solamente fue una prueba piloto de lo que está por suceder en pocos años más. Que simplemente se está ya poniendo una plataforma para el anticristo. Y la pregunta es, ¿la iglesia está despierta? No, la iglesia está dormida. La iglesia está entretenida. La iglesia sigue todavía planeando muchas cosas terrenalmente, cuando nosotros tenemos que ya estar bien avispados con las cosas eternas. Yo no soy de los que te van a decir fechas, porque bíblicamente hablando no se pueden dar fechas. Solamente eso está en potestad de nuestro Padre Celestial. Pero el Señor nos está dando discernimiento, entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Que cuando todas estas cosas sucedan, estemos alertas. Estemos alertas. Porque el Señor ya viene. El Señor ya viene. El apóstol Pablo compara los errores y herejías de los falsos maestros con la gangrena, que si no se corta la parte que se está pudriendo, se puede extender y causar un mal mayor. De hecho, él tuvo que hacer esto con dos personajes llamados Himeneo y Fileto, que andaban confundiendo a la gente con enseñanzas contrarias, desviándolas de la verdad del evangelio. Incluso hay un pasaje que se dice, y se los entregó a Satanás. Y eso a veces nosotros tenemos que ser agresivos, ¿verdad? Contra aquellos que están predicando un evangelio de error. Yo solamente una vez tuve que hacer eso. Entregarle a una persona al Señor, a Satanás. Porque la verdad es que estaba siendo usado como un instrumento de engaño, de error y de extravío. Solamente una vez tuve que hacer eso. Pero yo he visto en mis años pastoral de que el Señor cuida a su iglesia. El Señor cuida a su iglesia. El Señor cuida a su pueblo. El Señor sabe quiénes son suyos y los cuida y los guarda. El Señor los cuida y los guarda. Mira, yo he visto que el Señor poda a la iglesia también. Todo aquello que parece follaje pero no da fruto, pero que solamente está estorbando para su obra, el Señor la poda. El Señor la poda. Porque la obra ¿de quién es? De Él. De Él. Y el Señor la cuida. Así que el apóstol Pablo ve esa necesidad también. Y vuelvo a decir lo que dije el domingo pasado: los más propensos a ser arrastrados y atrapados por ese engaño son las personas inmaduras, los que no quieren crecer, los que no quieren leer la palabra de Dios, los que no quieren conocer su verdad, aquellas personas que permanecen por años como pigmeos espirituales. Yo no sé de dónde me salió esa palabra. Permanecen por años como pigmeos espirituales, enanos espirituales, cuando ya deberían de haber crecido.
Porque esta palabra es útil para hacernos crecer y madurar. Y esas personas inmaduras son los más propensos a ser arrastrados por todas esas corrientes, a ser afectados por todo lo que nos está tocando vivir y nos tocará vivir, iglesia. Aquellos que no quieren crecer en entendimiento bíblico y sus sentidos espirituales están out. Segunda de Timoteo 4, versículo del 1 al 4 dice: en presencia de Dios, y aquí hablando nuevamente el apóstol Pablo a Timoteo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, Timoteo, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros. Van a buscar pastores que les digan lo que sus oídos mueren por oír, y rechazarán la verdad e irán tras los mitos, las mentiras, las fábulas. Pregunta: ¿eso está sucediendo hoy? Está sucediendo hoy. Ya llegaron esos tiempos. La gente no quiere oír una palabra que confronta. La gente no quiere oír una palabra que nos dice qué es lo que debemos de hacer. Que tenemos que rendirnos a Dios, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que salir de una vida de pecado. La gente no queremos escuchar eso. Queremos escuchar lo que nos haga sentir bien. Dios nos ayuda a mantenernos firmes sin fluctuar en la verdad que hemos conocido. Que el Señor nos ayude a estar anclados al fundamento de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Y solamente lo podremos lograr por medio del Espíritu Santo en nosotros, iglesia. No es por esfuerzo humano. No es porque dices: a mí nada me va a mover, yo voy a mantenerme firme, yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir adelante aquí en Vida Abundante, suene lo que suene, truene lo que truene, yo voy a seguir adelante. Pero si el Espíritu Santo no mora en ti, muy seguramente vas a ser arrastrado. Porque no es solamente por deseos o emociones. No es solamente por querer humanamente. Estamos enfrentando una lucha espiritual. Algo que verdaderamente se está oponiendo a todo lo que signifique Dios. Y la única manera en que nosotros podamos enfrentar esa lucha espiritual es con el Espíritu Santo more en nosotros. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Segunda de Timoteo 3. Ya con eso sí termino, porque me están viendo con cara de enojados. Segunda de Timoteo 3, versículo del 12 al 15. Miren, yo sé que estamos viendo mucha palabra, pero la palabra es útil. La palabra es útil. La palabra es necesaria. La palabra nos da claridad. La palabra es la que penetra en donde debe de penetrar en nuestra vida. Amén. Así que anhela la palabra de Dios. Anhela la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, versículo del 12 al 15 dice: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida en sumisión a Dios en Cristo Jesús. En otra versión dice: y todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán, ¿qué cosa? Persecución. Si yo te hiciera una pregunta, ¿el andar ahora en Cristo te ha traído más amistades o enemistades? Amistades, dijeron, no, pura piña eso. ¿Te ha apartado de tu familia o te ha
acercado más a tu familia que no es creyente. La verdad. El ser creyente, el conocer la verdad y proclamar la verdad y vivir en la verdad, automáticamente te hace ir contra la corriente de este mundo. Amén. Automáticamente. Y los que querramos vivir piadosamente, sometidos a Dios, sometidos a su verdad, de una manera correcta, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Vamos a ser excluidos muchas veces. Pero es importante entender de que Dios está con nosotros, de que el vencedor está con nosotros. Estamos del lado del equipo correcto, aunque seamos menos quizás, pero estamos del lado del equipo correcto. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil. ¿Nos va a demandar? Claro que nos va a demandar. ¿Vamos a estar comprometidos, pastor? Vamos a estar comprometidos todos los días, a seguir adelante. Pero el Señor nos va a ayudar a permanecer y continuar a costa de lo que suceda, iglesia. Pero los malos y los impostores, sigue diciendo la cita, serán cada vez más fuertes. ¿Cómo? Más fuertes. Irán creciendo en multitud quizás. Engañarán a otros y ellos mismos seguirán siendo engañados. Pero tú debes de permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. No es en un líder, no es en una persona carismática, es por confiar en las escrituras, que la palabra de Dios. Amén. Porque esta es la verdad. Y por haber alcanzado la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9 del 24 en adelante dice que tenemos que correr esta carrera de tal manera que la corramos para ganar, para llegar al final de ella con disciplina y propósito. Y dice, yo mismo me he propuesto correrla de esa manera, sometiendo mi vida todos los días, no sea que después de haberle predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Wow, mira lo que dice el apóstol Pablo, siendo quien era él. No siendo que yo haberlas pregonado, compartido, enseñándosela a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que todos debemos cuidarnos a nosotros mismos primeramente. Todos. Yo puedo estar compartiendo la palabra del Señor domingo a domingo, miércoles, dándoles mensaje, compartiéndoles audios. Pero yo tengo una responsabilidad de mantener mi espíritu vivo en la presencia de Dios. Porque yo mismo puedo ser arrastrado y engañado. Yo tengo una responsabilidad de cuidar mi vida espiritual. Primeramente, de alimentarme, de tener una comunión con el Señor. Porque el que se cree estar firme, cuide de no caer. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, iglesia. Dios nos ayude a terminar la carrera y a terminarla bien. Amén. Dios nos ayude a terminar la carrera. Que tú y yo podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera.
He peleado la buena batalla. He guardado mi fe. Y lo único que te puede ayudar no es los años que tienes tocando aquí, ni cantando aquí, ni enseñando aquí. Es el Espíritu Santo en tu vida. Amén. Es el Espíritu Santo en tu vida. Anhelemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Anhelemos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mira, yo te puedo decir como testimonio personal, mi propia familia ha sido afectada precisamente con corrientes de error. Conociendo la verdad, de pronto se ha apartado. Mi propia familia. Así que yo tengo realmente una responsabilidad de alertarte a ti, pero alertarlos a ellos, porque está de por medio una eternidad. Tengo una responsabilidad y el Señor quiere poner eso en la iglesia, que seamos esa columna y baluarte de la verdad, que no sigas caminando entre dos caminos, que no sigas caminando en ambigüedad, que realmente caminemos como el Señor nos está demandando que lo hagamos. Tenemos que hacerlo. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias.